Me da mucho gusto saludar en el estudio a don Javier Lozano Alarcón, quien es, como usted sabe, secretario de Trabajo y Previsión Social. Señor secretario, es un honor que esté usted aquí. Muy bien, Oscar Mario, Bien. pues muy buenos días. Pues me has dado la oportunidad de estar en estos micrófonos, pero por vía remota, por teléfono. Ahora me da mucho gusto estar aquí en Al la contrario, cabina. es un gusto que esté usted aquí. Y bueno, pues ya ve que el señor secretario le entra a todos los temas. Entonces, antes de la entrevista, le digo, señor secretario, ¿qué? ¿La abordamos todos? Dice, los que tú quieras. Bueno, pues mire. Primero, ¿no? La suntuosidad del informe presidencial ha terminado. Estamos en otros tiempos políticos respecto de los que estableció el PRI. ¿Qué rumbo nos marca esto? Hay una opinión bien interesante que dio el señor presidente de la República en relación a esto en específico hace unos minutos cuando tuvimos la oportunidad de platicar con él en la Residencia Oficial de Los Pinos. Su punto de vista, señor secretario. Bueno, mi punto de vista es que, como en tantos otros momentos de nuestra historia reciente, para tratar de remediar un mal, nos vamos a una teoría del péndulo totalmente al otro extremo. Y si lo que se quería evitar era la fastuosidad, el besamanos, el protagonismo excesivo de un ejecutivo federal o las ofensas también de algunos grupos parlamentarios por el presidente en turno, si eso se quería evitar, pues me parece que la medida adoptada es extrema porque pues ahora ya se impide completamente el contacto, la ceremonia de entrega de un documento acompañada de un mensaje político que me parece que más que a los propios legisladores, porque los legisladores frente a ellos se cumple con la obligación constitucional al entregar el documento que contiene el informe de gobierno, pero el mensaje político era mucho más allá del propio recinto de San Lázaro, es un mensaje hacia la población, hacia la sociedad mexicana, y ahora pues eso se ha cancelado. Me parece que pues una práctica parlamentaria saludable podría ser eventualmente, en un futuro no muy lejano, que pudiéramos encontrar esta fórmula de cercanía, de presencia, de intercambio, de un diálogo con un formato predeterminado, y que de esa forma se pudiera conciliar tanto el cumplimiento de una obligación de rendición de cuentas, constitucionalmente hablando, como también la obligación de, ante la sociedad, pues transmitir un mensaje, porque también con las reformas recientes a la Constitución, pues ahora la presencia del presidente de la República, de su imagen, de su voz, está totalmente cancelada. Es decir, o es en cadena nacional, o es solamente 12 días, 5 antes y 7 después, o 7 antes y 5 después del informe de gobierno, la única oportunidad que puede tener el presidente de, con un espacio definido, con un formato también predeterminado, mandar un mensaje a la nación. Entonces, ahora, curiosamente, pues se evita este contacto ya físico en el propio Congreso, se nos critica por estar trabajando en estos spots para comunicarle a la gente el contenido o parte del contenido del segundo informe, y luego entonces se nos critica de por qué no informamos, ¿no? Entonces pareciera que es una gran paradoja todo lo que está ocurriendo. Es muy respetable lo que se hizo finalmente en esta determinación de evitar la fastuosidad, el besamanos, la parafernalia. Eso está muy bien. No es el día del presidente, estamos totalmente de acuerdo. Pero ahora el gran reto que tenemos, y por eso yo agradezco muchísimo, Oscar Mario, el espacio que me brindas, es cómo le hacemos los funcionarios de este gobierno para transmitirle a la población parte del contenido de un informe de gobierno, porque los principales, digamos, quienes tienen el mayor de los derechos de saber lo que está pasando con el pago de sus impuestos y con el rumbo de la economía, del manejo en los temas de seguridad, del cuidado del medio ambiente, del combate a la pobreza, en fin, pues es la propia sociedad, y son los medios de comunicación ahora el único vehículo con el cual nos podemos servir para llegar a todos lados. No, y además, señor secretario, finalmente, pues yo no sé si a estos... Es por culpa de unos rijosos que finalmente se tiene que tomar este tipo de determinaciones y que no tienen un sustento, yo no sé si democrático, que justificara lo que finalmente se hace, ¿no? Pero pues también les sale a estos tipos el tiro por la culata, ¿eh? Sí, yo creo que también la sociedad mexicana... Andrés Manuel López Obrador no estaría fascinado, ayer fue el 1 de septiembre, ayer fue el 1 de septiembre, en haber hecho otra de las suyas. Bueno, sí, hubiera estado feliz como pues si niño con paleta, ¿no? Las preparan y todo, y me parece que eso sí la sociedad mexicana, con toda razón, en un proceso democrático, en una transición democrática como la que hemos venido viviendo, afortunadamente, la sociedad ya puede premiar y castigar precisamente
con el voto, precisamente con expresiones públicas como la de la marcha del sábado pasado en varias ciudades de este país, con una absoluta libertad, pues decir y manifestar lo que piensa, y creo que si bien es cierto que hay equilibrio entre los poderes, hay una división clara constitucionalmente hablando, también debe haber un mínimo de respeto, y de pronto esos márgenes se rompen, y creo que es en perjuicio de la mayoría el que se cancele la oportunidad de tener un diálogo mucho más de altura, mucho más maduro, que el propio presidente lo ofreció. Recuerdo muy bien el año pasado cuando él... Perdón, señor secretario, lo voy a interrumpir porque viene el reloj y continuamos con usted. No? Estamos platicando con el licenciado Javier Lozano, titular de Trabajo y Previsión Social en este país. Regresamos a platicar con el señor secretario del Trabajo, don Javier Lozano. Señor secretario, y esto, pues, lo vuelvo a repetir, usted es muy entrón para todos los temas y estuvimos en la mañana, tuvimos el honor de platicar en exclusiva para este espacio con el señor presidente de la República, y le quiero decir, señor secretario, que me dio pena, vergüenza, preguntarle al titular del Ejecutivo Federal en este país que qué pensaba sobre un grupo, y así le llama a su servidor, de 3 chiflados que dicen queremos derrocar al presidente. ¿Qué es eso? O sea, ¿se vale? ¿Se puede? Digo, obviamente no se puede, pero ¿se vale que gente tan ociosa, tan desprestigiada, tan amargada, pues dedique su tiempo a esta supuesta estrategia, señor secretario? Bueno, en la pregunta, pues lleva la propia respuesta, ¿no? Creo que los calificativos que acabas de expresar son absolutamente certeros y creo que hasta te quedaste corto, ¿no? Gente que no tiene la autoridad moral. Moral sobre todo. Gente Hay que revisar quiénes son estos. Bueno, pues imagínate nada más con el absoluto oportunismo que les caracteriza. Un están en un lugar, otro están en otro, y bueno, pues ahora que no acaban de asimilar la derrota, porque es el problema de no saber perder. Y cuando uno no sabe perder y está amargado, bueno, pues así se le puede ir la vida, ¿no? Precisamente criticando al que le ganó y tratando de verlo que la pase mal, que les hagan mal las cosas. Para que a ellos les vaya bien, obviamente. Claro, porque más es la única forma. En la mezquindad, mira, en esta mezquindad política, afortunadamente ya los conocemos, y como bien dijo el señor presidente al comentar este punto en algún otro momento, dice, pues son los mismos que opinaban que él no iba a ganar las elecciones, y son los mismos que opinaban que no iba a tomar posesión. Así que a él y a nosotros nos tiene sin cuidado ese tipo de expresiones. Pero sí es una vergüenza para el país que estos que viven, digamos, como políticos, que en buena medida, ¿no?, del oportunismo, algunos de ellos, uno no se explica cómo pueden vivir después de tantos años de estar fuera del erario público, de no tener un trabajo profesional en la iniciativa privada, y viven como campeones, de veras que es una cosa asombrosa. Pero algunos otros que sí viven de los recursos, ¿verdad?, federales, ¿no?, fiscales, y que se atrevan a estar contrariando la Constitución. En nuestro país no tenemos ni la figura de revocación de mandato, ni mucho menos. Y lo menos que se puede decir de una persona con esas características que hace un llamado de esa naturaleza es que está llamando a una subversión o está llamando al rompimiento de un orden constitucional. Pero deberían ser castigados por la ley, ¿no? Deberían ser castigados. La verdad es que si hablaran un poco más en serio, si fueran gente un poco más esos actos están sí, pero la verdad es que aquí estamos entre el límite de una denuncia seria o de una broma, por cierto, de mal gusto. Yo me quedo mejor pensando que es una broma de mal gusto, verdaderamente torpe, desesperada, ¿verdad? Y que en lugar de estar tratando de minar la fortaleza del jefe de las instituciones de este país, del Estado mexicano, como lo es el presidente de la República, lo que debían hacer es ellos, en su ámbito, en el famoso FAP, tratar de llegar a los acuerdos que necesita el país, porque eso es a lo que hay que apostarle para las próximas generaciones, incluidas las elecciones que puedan venir en el 2009, en el 2012 y más adelante. Es decir, si se quieren sentar las bases de tener un país muchísimo más fuerte en su economía, mucho más fuerte también en los esquemas de seguridad pública para sus habitantes, necesitamos llegar a acuerdos, porque esos acuerdos lo que nos van a permitir es que haya más inversiones, haya más infraestructura, haya más empleos, haya más instrumentos para combatir la inseguridad pública, y entonces sí, aún para la contienda político-electoral, pues lo que se va a caer y lo que se llega a gobernar justamente pues va a ser un país viable, y no como estos que a lo que le apuestan es al fracaso para luego llegar a recoger la pedacería que quede. Entonces esa es la gran diferencia entre quienes, y de la que francamente creo que nos salvamos, porque estamos hablando, ¿verdad?, de que hoy tenemos un gobierno responsable,
sensible, serio, transparente, que rinde cuentas, que toma decisiones de cara a la sociedad. Y además, ¿qué decisiones? De manera ortodoxa. Se le está jugando ¿verdad? bien, Y que está